En este vídeo vas a aprender a crear herramientas de inteligencia artificial y a ganar dinero gracias a ellas. Lo único que tendrás que hacer es replicar paso por paso todo lo que yo haga, por lo que no necesitas tener ningún tipo de conocimiento previo. Cuando el vídeo haya terminado, no solo sabrás crear herramientas de inteligencia artificial, sino que habrás aprendido a monetizarlas de varias maneras diferentes. En el momento en el que estoy grabando este vídeo no he podido encontrar a nadie hablando sobre esta metodología, así que espero que dejes un like por compartir de manera gratuita esta información que tanto me ha ayudado no solo para mis negocios, sino que me ha permitido generar más negocio. Dicho esto, empezamos. Voy a empezar con una pequeña explicación sobre lo que te vas a encontrar en este curso gratuito y los pasos a seguir. En primer lugar, vas a necesitar un hosting y un dominio. Realmente, en el último paso, en la monetización, vas a ver cómo no es necesario tener tu propio hosting y tu dominio para poder crear estas herramientas y sacarles partido, pero yo te recomiendo que empieces creando tu propia herramienta o herramientas y por lo tanto que contrates un hosting y un dominio. Y ese es el primer paso y es lo primero que te voy a enseñar a hacer. Recuerda que el hosting es el alojamiento web donde va a estar alojada nuestra herramienta o herramientas y el dominio es la URL que el cliente va a introducir en el navegador para acceder a el sitio web, a nuestra herramienta de inteligencia artificial. En segundo lugar, vamos a elegir la herramienta de inteligencia artificial que vamos a crear. ¿Y por qué utilizo la palabra elegir? Pues porque realmente lo que voy a hacer es aprovecharme de soluciones ya precreadas, en este caso voy a utilizar scripts de PHP, para no tener que desarrollar una herramienta de inteligencia artificial desde cero, lo cual sí que tendrías que tener conocimientos previos y te llevaría muchísimo tiempo. Como os digo, en este caso yo voy a utilizar scripts de PHP que posteriormente personalizaremos a nuestra medida para que quede 100% personalizado y único. De hecho, es en el paso 3 donde voy a instalar esta herramienta, estos scripts, en nuestro hosting previamente contratado y personalizarlo totalmente, desde la interfaz donde aterriza el cliente cuando entra a nuestra herramienta hasta todas las funciones o incluso el entrenamiento de la propia herramienta de inteligencia artificial. Y en el cuarto y último paso veremos a fondo las distintas maneras de monetizar estas herramientas de inteligencia artificial, ya que no solo puedes venderlas con suscripciones mensuales y anuales a los clientes finales, sino que vas a ver cómo se pueden generar miles de euros vendiendo este tipo de herramientas por ejemplo, a empresas. Como os decía, en primer lugar vamos a contratar el hosting y el dominio. En este caso yo lo voy a hacer en Vanahosting y es el que te recomiendo porque aparte de ser bastante económico, te va a permitir, ya lo vas a ver, alojar ilimitadas webs, por lo tanto ilimitadas herramientas de inteligencia artificial. Además te va a permitir hacer un pago mensual, no tener que pagarlo anualmente como otros que solo te permiten pagar la anualidad completa, por lo que vas a poder empezar de una manera muy económica. Y además para gestionarlo está el tema del cPanel, que es muy intuitivo de utilizar y muy sencillo y básico para cualquier persona. Te voy a dejar el enlace en la descripción, tú puedes elegir el hosting que quieras. Una vez que entres al enlace que te dejo en la descripción te va a llevar a esta página. Aquí le vamos a dar a planes de hosting web, ver detalles y aquí vas a ver que te salen tres opciones. La primera opción, que son poco más de 4 euros, ves que te deja alojar una única página web. Si tú tienes claro que solo quieres alojar esta herramienta y quieres contratar lo más barato posible, pues por 4,5 euros vas a poder tener ya este hosting. La opción que yo te recomiendo, y es la opción que yo tengo contratada desde hace años, ahora te la voy a enseñar, es el Vana Professional, porque te permite alojar ilimitadas webs. Por poco más de 6 euros al mes puedes alojar todas las webs que quieras, en este caso todas las herramientas de inteligencia artificial que quieras. Además, si lo pagas al año tienes un 10% de descuento, por lo que te quedaría en unos 70 euros. O si coges esta opción no llegaría a 50 euros. Una vez que hayas elegido el plan que quieres, pues le das aquí y te va a preguntar por el dominio. Puedes registrar un nuevo dominio, transferir un dominio que ya tengas en otro registrador aquí a Vanahosting o utilizar un dominio que tengas en otra empresa, en otro registrador y al que tendrás que apuntar las DNS hacia este hosting. Si no tienes experiencia, yo te recomiendo que registres el dominio aquí, en el propio Vanahosting. Te va a costar $12. Es verdad que se puede conseguir en otro sitio ofertas del primer año 1 euro, 2 dominios por 5 euros, 2 dominios por 1 euro, contratándolo en otro registrador, en otra empresa, pero vas a tener que apuntar los DNS
de ese dominio a este hosting. Y si eres una persona novata, puede ser que esto te resulte complicado y es algo que no voy a explicar en este vídeo porque se haría muy largo explicar todo este tema técnico, por lo que te recomiendo, si eres novato, que registres el dominio aquí. Así que simplemente tendrías que introducir el nombre de tu herramienta de inteligencia artificial, el nombre que le quieres poner a tu herramienta de inteligencia artificial, como por ejemplo, voy a imaginar que la herramienta de inteligencia artificial que yo voy a crear es una que va a permitir hacer escritura de textos y sobre todo especialista en crear textos persuasivos para anuncios en Facebook, etc. Entonces la voy a llamar, pues por ejemplo, Persuasivai. Le doy a comprobar. Podéis ver que el .com está disponible, son $12,95, podéis contratar el .info, .online, el que queráis, pero es verdad que el .com, aparte de ser el más utilizado, suele ser de los más económicos, así que simplemente tendríais que darle a añadir al carrito y después a continuar. Ahora nos permite elegir el ciclo para pagar el hosting, como os decía antes son pues, $6 al mes o cada 6 meses o anualmente. Anualmente podéis ver que aparte del 10% de descuento que tenéis respecto a pagarlo mensualmente, os regalan el dominio, por lo que no tendríais que pagar esos $12,95 del dominio. No obstante, yo voy a hacerlo para que podáis empezar de la manera más económica posible y gastando lo mínimo posible, así que voy a elegir el mensual. Y en la localización del hosting es importante que pongas lo que más cercano esté a tu público. Yo, por ejemplo, la voy a dirigir a gente de España, por lo que voy a elegir Europa. Si tú la quieres dirigir a Estados Unidos o a cualquier lugar que esté más cerca USA que Europa, pues seleccionas USA, ¿vale? En este caso yo voy a seleccionar Europa. Aquí te ofrece servicios adicionales para tu dominio, que aunque veáis que alguno es gratis, cuando acabe el periodo gratuito os van a cobrar automáticamente. Además, no es necesario que contratéis esto, ni lo veo interesante, por lo que simplemente le dais a continuar y aquí tendréis que poner vuestro email para completar el proceso de registro y el proceso de compra. Una vez que ya hayas adquirido el hosting, que ya estés registrado, es verdad que aquí en Vana Hosting pueden tardar a veces un par de horas en activaros vuestro hosting, pero una vez que lo tengáis todo listo, pues estaréis dentro de tu cuenta y os saldrá algo como este panel. Aquí podéis ver que yo tengo el profesional, que es el que os decía, y simplemente dejarlo por aquí abierto porque luego vamos a utilizarlo, ya que vamos a instalar nuestra herramienta de inteligencia artificial. Una vez que ya tenemos nuestro hosting y nuestro dominio, vamos a elegir la herramienta de inteligencia artificial que queremos crear. Os voy a dejar de todo el enlace en la descripción. Yo voy a utilizar este sitio web para comprar el script que voy a utilizar. Hay muchísimos markets similares a este. Este es verdad que yo creo que es el más conocido, el más utilizado y el que tiene más contenido. Una vez que entréis al enlace que os dejo en la descripción, pues vais a ver que estoy en la sección de PHP Scripts y ya podéis ver que el primero que me sale aquí tiene que ver con inteligencia artificial. Es uno de los posibles que vamos a poder comprar y que nos va a servir. Voy a continuar bajando y nos dice que el bestseller de la semana es este, que también es uno que nos serviría. Todos los que ponga la palabra AI quiere decir que tienen que ver con inteligencia artificial y son este tipo de herramientas que os comento, que realmente es un SaaS, ¿vale? Y que nos va a servir para lo que queremos hacer. En este caso también está aquí el DaVinci, que vais a ver que es una también de las más vendidas. Yo ya la conozco. También tenéis este, que también lo tengo. También tenéis este. Voy a ir abriéndolo todos y vamos a ir viendo para que veáis en lo que os tenéis que fijar a la hora de elegir una herramienta u otra. Aquí también está este, que este no lo conocía. Por aquí otro más que tiene también pocas ventas. Esto es importante, el tema de las ventas, porque hay veces que hay algo que tiene muy pocas ventas y no quiere decir que sea malo, sino que se ha lanzado recientemente y podemos aprovecharnos de ello, ya que de esta manera pues no estará tan repetido y a la hora de la monetización veréis que puede ser importante utilizar scripts que no tengan tantas ventas. Por aquí voy a abrir este que también tiene muy pocas. Este que además cuesta $10, posiblemente sea uno de los más baratos. En definitiva, hay cientos de estos scripts. Además, como os digo, no solo hay este market, hay muchos otros market. Aquí podéis ver que los precios van desde los $10 hasta los $50-60. Yo sé que hay en markets en los que tienes scripts incluso por $4 o $5. Como digo, cada uno que elija el que quiera. Yo de todos estos os voy a decir muchos que he utilizado, en lo que me fijaría a la hora de elegir uno u otro, y a partir de ahí cada uno que elija
el que quiera. Empezamos con este primero, vais a ver aquí, pues tiene un precio de $29, por lo que está bastante bien, tiene bastantes ventas, bastantes valoraciones positivas, yo este lo conozco, sé cómo funciona, no está mal, y siempre vais a poder ver una live preview donde vais a poder ver tanto la página de aterrizaje, digamos, como el panel de administración para que veáis cómo va a ser internamente también para vosotros esta herramienta. Y sobre todo, yo en lo que me fijaría es en las funciones que tiene disponibles el script en concreto que vais a comprar. Esto es una herramienta de escritura, está hablando de que puede crear documentos, chats, transcripciones, te dice que ya viene con 50 plantillas para hacer artículos de blog, secciones de blog, títulos de blog, llamadas a la acción, post para redes sociales, descripciones de ofertas de trabajo, reviews, pros y contras, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es del todo importante, ya que vais a ver que en la mayoría de scripts todas estas plantillas las vamos a poder eliminar y crear nuestras propias plantillas que aporten mucho más valor. Realmente creo que si coges cualquiera de estos scripts, lo instalas tal cual con las plantillas que trae y te pones a intentar venderlo, te va a ser bastante complicado. Vas a ver que en las maneras de monetización hay una que consiste en simplemente hacer esto, hacer la instalación y venderlo. Vas a ver que es algo que funciona y que se puede ganar dinero con ello, pero tanto si lo quieres personalizar para tú explotarlo al cliente final o para poder usarlo para tu negocio o vendérselo a una empresa, vas a ver que vas a necesitar personalizarlo y, por ejemplo, hacer este tipo de plantillas que le sean funcionales a esa empresa y no todo esto que igual no lo necesita. Entonces, está muy bien todo este tipo de cosas que ya traen, pero lo importante es que te dé la opción de quitar todo esto y crear tus propias funcionalidades, tus propias plantillas, que ya te enseñaré cómo se hacen y cómo crearlas, y que sobre todo que sean de calidad, porque en muchas herramientas además esto simplemente es un prompt que le da, que es muy básico y que se puede mejorar. Si seguimos por aquí, pues veis que esta herramienta también puede generar imágenes, que te va a permitir crear cupones, más formas de pago, y aquí podéis ver un montón más de información, pero lo más importante al final suele ser el verla. Le das aquí a ver Live Preview y te va a mostrar la propia herramienta. Esta ya ves que es la página de aterrizaje de la herramienta, es lo que va a ver el cliente, este sería el dashboard que tendría el cliente, todo lo que podría hacer, las plantillas. Te dice que es multilingüe, esto también es importante y vas a ver que la mayoría son multilingüe, por lo que vas a poder apuntar tanto a gente de la India como de China, como de habla inglesa, española o la que quieras. Aquí pues mostrar los precios, mensual, anual, pues lo típico. Vas a ver que esto lo tienen la mayoría de las herramientas. Si le das al login, lo más probable es que ya te aparezca el tema de la demo y la contraseña para que puedas verla por dentro. Y aquí pues podéis tener una demo de lo que tú te vas a encontrar. El tema de las plantillas, que puedes crear nuevas plantillas añadiendo nombre, descripción y el prompt que va a tener, esto es lo importante. Aquí puedes ver los documentos generados, las imágenes, los chats, ya que también tiene chatbots, transcripciones y el tema de pasar voz a texto, texto a voz, pues que esta persona en la demo tiene contratado un plan de 100.000 de palabras, ha usado 5.000. Esto es lo que yo miro a la hora de elegir la herramienta de inteligencia artificial. En primer lugar, ¿qué API está utilizando esta herramienta de inteligencia artificial? Si por ejemplo nos vamos a esta, a DaVinci, que ahora mismo creo que es la que más ventas tiene o una de las que más, sí, de hecho lo pone aquí, número 1 en ventas en Envato, podéis ver que utiliza tanto la API de OpenAI como Stability.ai para lo que es el tema de generación de textos y de imágenes. Lo normal es que utilicen estas. Hay alguna que utiliza otras. Las que utilizan varias te va a dejar elegir la que quieres utilizar para imágenes, la que quieres utilizar para texto, etc. Incluso hay alguna, que es el script que a mí más me gusta, que te permite elegir qué API quieres utilizar incluso dependiendo del plan que compre el cliente. Por lo que si el cliente me compra un plan que tengo muy barato de $9 al mes, le doy OpenAI con ChatGPT 3, y si el cliente paga el plan más caro le doy ChatGPT 4 y quizás en vez de pues DALL-E 2 le doy DALL-E 3 HD, ¿vale? Le aporto más calidad en el plan más caro. Entonces, lo primero, ¿qué API, qué herramientas de IA utiliza el script? Pues ya lo veis aquí, 53 idiomas, OpenAI con el DALL-E 2, el 3 HD, Stability.ai, tiene GPT-4 y GPT-4 Turbo. Ya vais a ver que aunque todas tengan OpenAI o la mayoría tengan OpenAI, no todas están actualizadas ya para tener el GPT-4, por lo que esto también es importante.
Al igual que vimos en la anterior, podéis ver que tiene 42 chatbots creados, tiene voz a texto con OpenAI, tiene 1300 voces, puedes utilizarlo con Eleven Labs o el TTS de OpenAI, aquí puedes elegir. Y también pues te dice las plantillas prediseñadas, en la otra tenía 40 o 50, pues esta tiene 69, pues lo mismo. Descripciones de producto, Twitter, tweets para Twitter, beneficios de productos, bio de tu empresa, post para LinkedIn, incluso letras de canciones, descripciones de productos para Amazon. Esto está muy bien, pero recordar, estas plantillas las podemos crear nosotros, las podemos mejorar, las vamos a poder modificar, así que en qué fijarse, en la API que utilice y sobre todo ir al Live Preview y ver que tenga una buena interfaz, que nos permita ya utilizar el GPT-4 y sobre todo que haya la posibilidad de utilizar el idioma que tú quieres utilizar y a la gente que te quieres dirigir. En este caso está en español, pero te permite cambiar a inglés y muchos dentro te dejaría añadir el idioma, así que esto no suele ser mayor impedimento. Si por ejemplo le doy a iniciar sesión en DaVinci para que lo veáis por dentro, aquí podéis ver creaciones de usuario y creaciones de administrador. Entro como el administrador y esto sería el panel que vosotros veríais. Los usuarios que se han registrado en este mes, los que están pagando con los ingresos, los documentos que han creado, las imágenes generadas, las palabras que han utilizado. Y aquí sería donde tú, pues por ejemplo, modificarías los precios, las pasarelas de pago, las plantillas, incluso la interfaz. Aunque ya veremos que en algunos la interfaz es un poquito más difícil de modificar y de personalizar, pero ya vais a ver que aquí obviamente pues donde pone DaVinci podrás poner tu nombre de tu inteligencia artificial y lo que es aquí en la landing, como os digo, también vais a poder cambiar logos, modificar los textos. En muchas de ellas la plantilla te permite quitar y añadir cosas de manera fácil y en otras lo que yo hago, que ya es un poquito más avanzado, es tema de editar los archivos que la propia herramienta trae o incluso añadir nuevos archivos de estilo, etcétera. No quiero perder mucho más tiempo con esto, así que simplemente vamos a ver alguna otra por encima, esta que se llama 66 AIX. Pues podéis ver lo mismo, OpenAI tiene AWS, el DALL-E 3 tiene 50 plantillas, tiene el GPT-4, podéis leer también las reviews, en este caso tiene 5 estrellas, por lo que parece que todo el mundo está contento con él. Le iríais a ver, en este caso la página de aterrizaje es bastante sencilla, tenéis los planes como en todos, aquí podéis ver este otro que por ejemplo tiene la opción de Eleven Labs, Stability AI, OpenAI, tema de PDFs, que esto es muy interesante, bien adaptado para móviles, DALL-E 2 y 3, voz a texto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya veis que más o menos todos suelen tener lo mismo, por eso os digo que os guste la interfaz, ya que a pesar de que la vamos a poder modificar, es importante que ya tenga una base. Si utiliza OpenAI, que el 99% de ellas utilizan OpenAI, que ya nos permite utilizar el GPT-4, que es el último, y si queréis generador de imágenes o el tema de voces, pues que utilice Eleven Labs para mí es de los mejores. A partir de ahí también podéis revisar el tema de los pagos. La mayoría van a aceptar Stripe, pago con tarjeta, PayPal, criptomonedas, y el tema de la interfaz en la monetización también vais a ver que hay una manera de monetizar sin que exista una interfaz, porque cuando esto, por ejemplo, lo vendes a una empresa le da igual que tenga una interfaz. Quieren entrar directamente a su panel de usuario y hay manera de quitar la interfaz, pero esto es algo que vamos a ir viendo luego. Así que elegir vuestra herramienta para empezar. En total ya veis que la inversión es muy baja, estamos hablando de los 18 euros, 20 dólares aproximadamente del hosting, no llega a 10, 20, 30 dólares de vuestra primera herramienta de inteligencia artificial, por lo tanto, desde 30 dólares puedes tener una herramienta de inteligencia artificial propia, con tu marca, brandeada, que ofrezca los servicios que tú quieras, personalizada y que vas a poder explotar y vas a poder vender. Esta que yo no la había visto, tiene pocas ventas, por lo que veo solo generador de imágenes. Voy a ir a la demo para verla, por si alguien quiere que solo sea generador de imágenes, pues aquí ya veis que es una página bastante chula, os sonará algunas otras que habéis visto posiblemente y que genera unas imágenes bastante buenas, porque al final pues estáis utilizando una API, ya lo sabéis, en este caso pues ya veis que utiliza DALL-E, entre otras. Así que lo dicho, de todas estas opciones que tenéis y teniendo en cuenta todo esto que os he dicho, elegir la que más os guste, la que más se adapte a lo que queréis hacer, a lo que necesitáis. Esta, por ejemplo, tiene sistema de afiliación para que también puedas premiar a la gente que la promocione. Todo esto te lo va a poner aquí, así que lo que os digo, elegir la que queráis, no os quedéis días y días pensando
en cuál será la mejor. Ya veréis que además tampoco es una inversión muy grande. Revisar las demos, revisar las funciones, comprarla y automáticamente os llegará al correo el enlace para descargar un archivo zip. Y ahora veremos cómo la instalamos de manera sencilla en nuestro hosting. Una vez hayas elegido la herramienta y la hayas comprado, como os digo, os llegaría por correo para descargarlo o en vuestra cuenta, en el perfil dentro de la página web, os permitirá descargarlo y os descargará un archivo comprimido, como por ejemplo alguno de estos. Yo tengo alguno más, pero en este caso los que tengo por aquí por el ordenador descargado es este de 66 AIX, que de hecho lo hemos visto anteriormente, y este también que tenemos por aquí. Normalmente cada vendedor en su página web tiene una sección de preguntas frecuentes o incluso dentro de este propio archivo es probable que tenga una guía de instalación con los pasos para que aprendas a hacer la instalación. No obstante, te puedo decir que yo de todos los que he comprado, todos los que tengo, todos los que he instalado, el proceso es igual en un 99% entre todos ellos. Así que yo voy a instalar uno de estos y como te digo, en un 99%, elijas el que elijas, la instalación va a coincidir, así que no vas a tener ningún tipo de problema. No elijas el que yo esté instalando para seguir los mismos pasos que yo, sino que tú elige el que tú quieras y vas a ver que la instalación va a coincidir, va a ser muy similar y si varía alguna cosa, tienes algún problema, lo más probable es que con este tipo de guías que se incluyen dentro, pues puedas solucionarlo sin ningún problema. Pero vas a ver que va a coincidir, que es muy similar. Así que ya tenemos nuestro hosting, ya tenemos nuestro script de PHP, vamos a instalarlo y a personalizarlo a nuestro gusto. Así que vamos con el paso 3, que es la instalación de nuestra herramienta para posteriormente personalizarla. En este caso yo voy a elegir esta que se llama KickEye. Esta actualmente ya no se vende, pero yo voy a elegir esta porque compré varias licencias hace meses y como tengo algunas sin utilizar, pues es la que voy a instalar. Si abrís el archivo zip directamente descargado, pues vais a ver que tenéis la carpeta que contiene la guía de instalación y otro zip dentro de la propia carpeta. Así que, en primer lugar, voy a extraerla y el que vamos a subir a nuestro hosting y nos va a servir para instalar nuestra herramienta es este. Así que ahora vamos al hosting, vamos a entrar en el cPanel, por eso os decía que este hosting está bastante bien. Esto es el cPanel, que es algo que es bastante intuitivo y bastante fácil de utilizar para cualquier usuario, aunque sea novato, y me voy a dirigir al administrador de archivos. Dentro del administrador de archivos yo voy a seleccionar esta carpeta que se llama herramienta porque es el directorio donde voy a instalar mi herramienta de inteligencia artificial. Como yo no he contratado un dominio para hacer esto, ya que es una prueba, he creado un subdominio dentro de un dominio que yo ya tenía existente y el dominio se llama herramienta.comercialeye.com, aprovechando mi dominio de comercialeye.com. Entonces, en el administrador de archivos yo tengo esa carpeta que se llama herramienta y todo lo que ponga ahí dentro es lo que se va a mostrar cuando la gente entre a herramienta.comercialeye.com. En tu caso, si has contratado el dominio en este mismo hosting, posiblemente todo lo que pongas dentro de la carpeta public_html, que es esta que tienes por aquí, es lo que será visible cuando la gente entre a tu dominio, aunque también puedes crear una carpeta y elegir una ruta personalizada. Si has contratado tu dominio fuera, dentro del hosting, en la sección dominios, tendrás que añadir tu dominio y ahí pondrás la URL, que yo te recomiendo que sea en la raíz, pues crear una carpeta que se llame como tú quieras. En mi caso, herramienta. Dentro de herramienta te va a aparecer estas dos carpetas, no te preocupes, aparecen por defecto y aquí voy a cargar ese archivo zip que contiene la herramienta que me he descargado. Así que entro en la carpeta que hemos extraído, KickEye, y este CMS le doy a abrir. Ha tardado apenas unos segundos y hasta el 100%, simplemente le doy a volver y aquí ya veis que ya tengo este archivo zip. Una vez que tengo aquí el archivo zip ya subido dentro de la carpeta, voy a extraer los archivos aquí dentro. Así que le digo que se extraiga en la misma carpeta, tarda simplemente unos segundos y ahora lo único que tengo que hacer es teclear el dominio, en mi caso herramienta.comercialeye.com/install. Simplemente darle intro y ya me aparece una instalación guiada que es súper sencilla. Como os digo, da igual la herramienta que elijáis vosotros, este proceso es prácticamente igual en todas las herramientas, en todos los scripts PHP que yo he instalado. Así que simplemente le voy a dar a empezar la instalación, vas a tener que aceptar términos. Aquí me está diciendo que el servidor cumple con todo menos con la versión requerida de PHP y por lo tanto no me deja continuar con la instalación. En tu caso es probable que también te pase.
De hecho, si os fijáis, cuando vais a adquirir la herramienta, hay algunas que ya en la propia descripción te dice el requerimiento de la versión de PHP que necesita que tengas en el servidor. No te preocupes porque en este hosting podemos cambiar la versión de PHP de manera muy sencilla y lo vamos a hacer ahora sobre la marcha. Lo único que voy a hacer estando aquí en el cPanel es escribir aquí arriba PHP, le doy aquí donde dice administrador multi-PHP, selecciono el dominio que quiero cambiar, en este caso herramienta.comercialai.com, ya me dice que tiene una versión de PHP 7.4 y aquí le voy a poner la última, en este caso la 8.1, que además es exactamente la que requiere este script. Así que simplemente le doy a aplicar, ya se aplicó correctamente, vuelvo aquí, le voy a dar F5, empiezo la instalación, acepto, cumplimos con todos los requisitos y ya me deja continuar. En principio no deberías de tener ningún otro problema con ninguna otra herramienta si escoges este hosting. Si por un casual a veces tienes algún problema de permisos, que puede ser, o de algún otro requerimiento, no es muy complicado de cambiar, obviamente no lo voy a explicar aquí porque además no me ha surgido el problema. Os dejaré un enlace en la descripción por si queréis contactar conmigo, agendar una reunión o que yo o alguien de mi equipo haga este trabajo para vosotros. Simplemente le voy a dar a continuar. Aquí me pide el código de licencia en primer lugar. Yo tengo aquí un código de licencia que obviamente voy a tapar. Ahora viene el tema de la base de datos. Esto es un paso muy importante que tienes que hacerlo bien, si no, no te va a funcionar. Aquí voy a dejar localhost, en el nombre de usuario y en la contraseña vais a ver lo que voy a poner porque voy a crear una base de datos en el hosting. Lo que voy a hacer, estando aquí, utilizo el buscador, voy a poner MySQL, aquí tenéis bases de datos MySQL y vamos a crear una nueva base de datos. Le voy a dar aquí, ponerle el nombre que queráis, yo por ejemplo le voy a poner herramienta y le voy a dar a crear. Ya está creada, le voy a dar a volver, pero esta base de datos no tiene ningún usuario que la administre, por lo que voy a crear un nuevo usuario para que la administre. En este caso lo voy a llamar admin herramienta, le voy a poner una contraseña que le voy a decir que me la genere y es importante que esta contraseña la guardéis y además la vamos a necesitar ahora mismo. Le doy a crear usuario, le doy a volver y ahora lo que voy a hacer es ligar el usuario admin herramienta, que es el que acabo de crear, a la base de datos herramienta que también acabo de crear. Le doy a añadir, me va a pedir los privilegios. Esto hay algunas herramientas que os exigirán ciertos privilegios, algunas dar todos los privilegios y otras os especificarán los que tenéis que marcar exactamente. Es verdad que lo suyo es que tuviera solo los que necesite exactamente y que no tuviera acceso a todo, pero como os digo hay algunas que os van a pedir que deis todos los privilegios, yo le voy a dar todos los privilegios y le doy a hacer cambios. Ahora voy a poner la contraseña de la base de datos aquí, voy a coger el usuario y lo voy a copiar aquí y voy a coger el nombre de la base de datos y lo voy a poner aquí. Si está todo correcto, no habría ningún problema y nos dejaría continuar hacia adelante. Ahora lo que me pide son los datos de acceso a la propia herramienta una vez que ya tiene una interfaz. En este caso voy a poner Sergio, voy a ponerle de username superadmin, el email podéis poner el que quieras, zona horaria y país. Una vez está todo esto, le doy a finalizar la instalación. Tarda tan solo unos segundos y directamente me ha llevado al panel de administrador para poner el nombre de usuario y la contraseña que he puesto. Así que simplemente voy a iniciar sesión como administrador y ya estoy dentro del panel de administración. Aquí ahora mismo puedo seleccionar el idioma que quiera. Esto dependiendo de la herramienta que hayáis elegido, os saldrán unos idiomas u otros, pero como os decía, la mayoría de herramientas tienen decenas de idiomas y si no lo tiene, 99% que vas a poder añadirlo. En primer lugar, vamos a ver la interfaz de nuestra herramienta. Ya veis que es una interfaz prediseñada, genérica y que todo el mundo va a tener esta interfaz cuando instale esta herramienta. A partir de aquí, en primer lugar, lo que deberíamos de hacer es personalizar esta interfaz. Para ello, pues obviamente, estos testimonios podemos quitarlos, añadir más, obviamente añadir aquí fotos,
y testimonios reales, todo el texto, absolutamente todo el texto se puede quitar o modificar. Esto lo podemos quitar o añadir lo que nosotros queramos. Este blog también se puede quitar o añadir que aparezcan más publicaciones. Y visualmente, en este caso, yo lo primero que os recomiendo pues es que una vez que sabéis de qué va a tratar vuestra herramienta y ya tenéis vuestro nombre porque habéis adquirido el dominio, etcétera, creéis un logo que lo vais a sustituir por este y posiblemente también por este, o aquí podríais crear otro tipo de imagen o incluso quitarla, modificar este texto. Esta imagen también la podéis modificar. Obviamente todo esto, como os decía, lo podéis modificar. Todo lo que sea texto se puede modificar. Estas plantillas, que son las plantillas que os enseñaba antes a la hora de elegir la herramienta, vais a poder quitarlas, vais a poder modificarlas o añadir nuevas plantillas. Estas son las categorías. Si tú, por ejemplo, quieres quitar todas estas categorías y añadir una categoría que sea únicamente, por ejemplo, la categoría Amazon, y dentro de esa categoría vas a crear plantillas para descripción de productos de Amazon, títulos de productos de Amazon, pros y contras para Amazon, reviews para Amazon, todo lo que se te ocurra y todo lo que quieras. Y, por ejemplo, otra categoría que podrías crear sería anuncios, y en esa categoría añadir anuncios para Instagram, anuncios para Facebook, anuncios para TikTok, anuncios para Google o lo que quieras. Esta imagen vamos a poder cambiarla, esto vamos a poder cambiarlo, los planes de precio obviamente también los podéis cambiar. Aquí puedes hacer mensual, anual o para toda la vida. Planes prepago, estos se pueden quitar y que, por ejemplo, los planes de membresía únicamente sean con un pago recurrente mensual sin que sea plan prepago. También puedes quitar el de toda la vida o el anual. Esto todo es modificable a través de este panel de administración. Preguntas frecuentes, esto también vas a poder quitarlo, añadir las que quieras. Bien, vamos a pasar a ello. Aquí tenemos el panel de administración. Como te digo, tú tendrás uno diferente porque esta herramienta ahora mismo se ha dejado de vender. De hecho, ni siquiera me está funcionando, parece que me está activando el código de compra. Aquí lo primero que tengo es las plantillas que te decía. Estas plantillas las puedes desactivar para que no aparezcan. Puedes modificar el título, la descripción, el icono que quieres que aparezca, que es esto de aquí, la categoría en la que están, la calidad, el tono de voz, que esto ya vais a ver ahora lo que es. Esto también lo podéis cambiar. O aquí en plantillas personalizadas pues podríais crear la vuestra propia, que esto es lo interesante. Como veis, cualquiera que se cree una herramienta con un script de PHP tiene un montón de plantillas. Si todas las personas hacen lo mismo, va a haber un montón de herramientas duplicadas y que aportan pues un valor bastante escaso, porque como os digo, además, estas plantillas suelen ser bastante básicas. Pero podéis crear plantillas personalizadas, como os decía, y en prácticamente todos los scripts podéis hacerlo, en lo que podéis poner, al igual que en la anterior, el título, el slug de la URL, el icono que queráis, la categoría, que también podéis crear categorías como os decía, la descripción, y aquí iría al prompt, que es donde podéis aportar valor y donde personalizar esa herramienta y utilizar quizás unas instrucciones que nadie está utilizando y que esta IA, en este caso la de OpenAI, pueda aportar unos resultados de mucha más calidad, de mucho más valor. Si no tienes unos buenos prompts, ni tienes los conocimientos, ni quieres tú perder el tiempo probando todo este tipo de cosas, tenéis webs como esta. Yo esta es una de las que más utilizo, hay muy buen contenido y muy buenos prompts que podéis utilizar para todo tipo de cosas. Vais a poder ver cuáles son los más trending, tanto para generador de imágenes como para generador de textos. Esto es importante porque, como os decía, la diferenciación que vais a tener respecto a otras herramientas es el entrenamiento, son los prompts que le deis a vuestra plantilla o a vuestros chatbots. Podéis hacer entradas personalizadas, activarlo o desactivarlo, que la gente pueda seleccionar cualquier idioma, los tipos de calidad o los tonos de voz. El tipo de calidad es en cuanto a si quieren bueno, el mejor. En este caso se consumirían más o menos créditos del plan o más o menos palabras, esto también lo veremos, y el tono de voz, pues ya sabéis que lo habréis visto en otras herramientas, es todo el tema de que sea más casual, divertido, informal, etc. Y aquí en esta zona tendríamos las categorías, como os decía, pues artículo y blogs, anuncios, escritura general, e-commerce, social media. Aquí podéis editarlas, borrarlas o sobre todo crear una nueva como vosotros queráis. No voy a repasar esta herramienta al completo porque además vosotros no la vais a poder usar, pero aquí estarían los documentos que la gente vaya creando, aquí las imágenes, aquí los audios, aquí tendríamos chatbots, que esto es otro punto interesante y que posiblemente tu herramienta también tenga esta opción, y por ejemplo vienen plantillas de chatbots entrenados, entre comillas, especialista en SEO, coach de negocios, motivacional, de relaciones, de ciberseguridad, de vida, doctores,
poetas, de viajes, etcétera, ¿vale? Estos, al igual que en las plantillas de escritura, también podéis cambiarle el nombre, el rol, la categoría, el mensaje de bienvenida, el prompt que tiene, y aquí incluso podemos entrenar el chatbot de manera total, por lo que si la herramienta que has elegido permite esto, que es muy probable que sí o que lo incluyan en nuevas actualizaciones, y tú haces esto, de esta manera puedes hacer que tu herramienta sea única, porque la calidad de tu herramienta, en este caso de este chatbot, va a depender del entrenamiento que tenga. Obviamente también depende de OpenAI, pero estamos hablando que OpenAI ahora mismo en la versión GPT-4 está a unos niveles muy altos y de hecho es muy probable que hayas utilizado o estés utilizando alguna herramienta de cualquier tipo, ya sea de imagen o de escritura, incluso que estés pagando también una membresía y que realmente esté basado en la API de OpenAI o de otras herramientas como puede ser la de Writer. Aquí tenéis los planes para poner el precio que queráis, gratuito, plan de prueba, plan extendido. Vais a poder modificar todo eso posiblemente también en la plataforma que elijáis, métodos de pago, que sería pues ir añadiendo PayPal, Stripe, cada uno el que quiera. Aquí tenéis pues también para las facturas, para el envío de correos electrónicos, los retiros automáticos para los afiliados, monedas, para poner incluso publicidad, gestionar el blog, los testimonios, usuarios, claves API, que por ejemplo aquí sería donde añadirías tu clave API de OpenAI, ha hecho la traducción literal, esta sería la de OpenAI, y como te comentaba, dependiendo de la herramienta que tú elijas, incluso vas a poder elegir que para generar las imágenes escoja una API, para generar los textos escoja otra API, como por ejemplo GPT 3.5, que es más económico y tiene buena calidad, pero por ejemplo los chatbots utilicen GPT 4 porque quieres una calidad superior o por lo que sea. O incluso que dependiendo del plan que pague el usuario de la membresía, utilice también una u otra API. Esto es súper interesante. Si vamos aquí a la sección de ajustes, tu herramienta también lo tendrá, obviamente. Podéis ver que vas a poder configurar correo electrónico, configurar el tema, que aquí ya te va a permitir añadir redes sociales para que aparezcan automáticamente en el pie de página, añadir el texto típico del copyright en el pie de página, incluso si quieres poner enlace porque quieres una aplicación, que este tipo de scripts también se pueden llevar a una aplicación tanto para Android como para iOS, añadir JavaScript o CSS en el encabezado para algún tipo de modificación, y en cuanto a personalización ya podrías cambiar desde aquí, por ejemplo, el color del tema, si quieres dejar o quitar lo de los socios, que es eso deslizante que veíamos antes, que se muestren directamente ahí los planes de membresía, que se muestre una newsletter, incluso la meta description, que te puede ayudar en el posicionamiento de Google y es lo que te va a aparecer en los resultados de búsqueda. En configuración de la IA puedes añadir malas palabras para que te las filtre y no dejar que la gente las utilice, elegir el modelo de IA que hablábamos antes, pues tienes DaVinci, el GPT 3.5, el 4, aquí es donde seleccionas, por ejemplo, si quieres seleccionar el mismo para todos los planes o no. Como os digo, no voy a explicar toda esta herramienta porque además esta en concreto no la vais a poder utilizar. Pero vas a tener algo muy parecido a esto. Idioma preestablecido, el tipo de calidad predeterminado que le aparezca a la gente, longitud máxima de los resultados, tono de voz, que es lo que hablábamos antes. Si, por ejemplo, quisiéramos quitar que no se pudieran generar imágenes, lo quitaríamos desde aquí. También podéis desactivar o activar que aparezca lo de las imágenes en el inicio. Podéis quitar o poner los chatbots, el voz a texto, el texto a voz, poner la clave de la AWS, del TTS de Google. También podéis configurar porcentajes de programa de afiliación. Incluso esta y alguna otra vais a tener para poner aquí el típico icono para dar soporte en directo, totalmente gratuito y lo podréis activar desde aquí, el reCAPTCHA de Google para que no os llenen de spam el correo y un montón de cosas más. Lo primero que tenéis que hacer, como os decía, es personalizar. En este caso, ajustes, logo, cambiaría esto que sería el favicon, que es esto que me aparece aquí arriba en los buscadores. Logo, que además me indica las medidas, logotipo de administrador, que este solo lo vamos a ver nosotros, pero aún así lo vamos a cambiar, y logotipo de la página, que también lo cambiaríamos. De esta manera ya hemos visto, en este caso, que podemos cambiar el color y los logos, por lo que ya tendríamos el principio de personalización básico. A partir de ahí, en esta herramienta que yo he elegido, si quisiera cambiar las imágenes que os comentaba antes, tendría que hacerlo directamente desde el hosting en el administrador de archivos donde hemos subido este zip, que por cierto ya lo puedes eliminar una vez instalado. En este caso, en esta herramienta lo tengo aquí, que es plantillas. Voy a ir al tema que está instalado porque es el único que hay. Y en imágenes
ya voy a ver esas imágenes que hablábamos y que si por ejemplo la abro, voy a abrir esta, le voy a dar a ver, podéis ver que esta es la imagen que estaba en el inicio que os decía que podéis cambiar. En este caso lo que haría para sustituir esta imagen sería crear la imagen que quiero poner y ponerle el mismo nombre que tiene esta y subirla a esta misma carpeta al igual que subiste antes el archivo, dándole aquí a cargar. Una vez que tengas subida la nueva, puedes eliminar esta y automáticamente en tu interfaz, en vez de esta imagen, aparecería la imagen que tú subas. De esta manera, en la interfaz ya vas a tener modificado el color, que os he comentado antes, por ejemplo, cómo se hacía, los logos, esta imagen, también podríamos cambiar esta, y los textos, por ejemplo, en este caso, que sería en idiomas. Aquí podéis seleccionar los idiomas que la gente va a poder seleccionar y utilizar, y en este caso, si quiero modificar cualquier texto, lo único que tendría que hacer es irme al idioma español, que es en el que quiero modificarlo, le doy a editar y mismamente la traducción de OpenAI, que la hacía de manera literal y lo traducía diciendo IA abierta, pues por ejemplo aquí lo tenemos, OpenAI IA abierta, le daría a editar y le dejaría que siga siendo OpenAI para que tenga sentido. Ahora mismo ya estaría guardado y ya estaría sustituido. Por hacer un resumen, una vez que ya tienes instalada tu herramienta, personalízala, sobre todo a nivel visual de la página de aterrizaje, que es lo que va a ver el cliente, poniendo los colores que tú quieras, tus logos, los textos y añadiendo y quitando las funciones o las cosas que quieres que se muestren o no. Una vez que tengas la parte visual lista, pasarías a editar el funcionamiento interno de tu herramienta, quitando o añadiendo funciones, categorías de plantillas, las propias plantillas, activando o desactivando chatbots. Si están activados, deberías modificarlos o crear unos nuevos, entrenarlos, configurarías las claves API tanto para la generación, en este caso, de textos como de imágenes, como de voz a texto si es que quieres añadir esa función, como la de texto a voz, idiomas que se pueden utilizar, calidades, planes de membresía, afiliados si es que quieres utilizarlo o tu herramienta te permite utilizarlo, métodos de pago. Y una vez que tienes todo esto listo, podrías empezar a monetizar. ¿Cómo vería un usuario que se registre en tu plataforma por dentro de la plataforma una vez registrado? Pues en este caso, así. Aquí podría ver sus documentos generados, las palabras que tiene dentro del plan que haya contratado, las plantillas que tú hayas añadido, generador de imágenes, aquí los chatbots, el texto a voz, incluso generador de código, porque esta herramienta también te permite la generación de cualquier tipo de código. También tiene su programa de afiliación, puede hacer los retiros manualmente, va a poder tener sus facturas aquí y configurar su cuenta en cuanto a imagen, nombre, etc. ¿De dónde vas a sacar esas claves API que te comentaba? Pues en este caso, como hablábamos, por ejemplo, va a ser de OpenAI. Ya veis que la mayoría de herramientas utilizan OpenAI, así que esto probablemente lo tengas que hacer sí o sí. Así que lo único que vais a tener que hacer es ir a la web de OpenAI, darle aquí para loguearte y aquí ya te va a salir la opción de API, donde vas a calcar, te vas a registrar si es que no lo estás y te va a salir un panel como este. Y en el menú de la izquierda vais a seleccionar claves API, crear una nueva clave, le vais a poner el nombre que queráis y la crearéis. Además, al menos en este mismo instante, cada vez que creas una clave, OpenAI te da $5 de uso, así que vais a poder probar vuestra herramienta antes de lanzarla al público. Simplemente pues os creáis vosotros un usuario, también así probáis si llegan los correos de confirmación, los reseteos de contraseña y todo eso, y también pues probáis como usuario las plantillas, los chatbots, la generación de imágenes o las características que hayáis añadido y ver cómo se ve el panel de un usuario por dentro. Si vas a utilizar, aparte de OpenAI, la API de otra herramienta, pues tendrías que hacer exactamente lo mismo. Te vas a esa herramienta, creas tu propia clave API y la añades en tu herramienta de inteligencia artificial. Una vez que ya la tenemos instalada y personalizada, vamos a lo que para mí es lo más importante y es la monetización. Y llegamos al paso 4 y es las maneras de monetización. Voy a empezar por la más sencilla y es la manera de monetizar que te comentaba al principio, en la cual ni siquiera vas a necesitar tener tu propio hosting ni comprar tu propio dominio. Y es que en varias plataformas como Fiverr y otras en las que se suelen anunciar freelance, vi anuncios en los que había personas vendiendo este tipo de herramientas y me sorprendió ver que el precio al que la vendían era bastante económico.
por lo que me parecía súper raro que pudieran crear una herramienta de inteligencia artificial en tan pocos días como anunciaban y además a un precio súper bajo. Por lo tanto, primera manera de monetizar, registrarte en páginas como Fiverr, Wallapop, Mil Anuncios, todas en las que puedas vender productos o servicios, sobre todo pues todas estas de freelancers, y crear un anuncio en el que vendas herramientas de inteligencia artificial. En este caso yo vi que la manera de trabajar de la gente que ponía estos anuncios era que una vez que compraba su servicio, ellos adquirían la clave y instalaban en tu hosting y en tu dominio que tenías que comprar tú previamente directamente esta herramienta, por lo que le llevaba muy poco tiempo, porque puedes ver que es algo que se puede hacer en muy pocos minutos y no asumían ningún riesgo, ya que ellos solo compraban esa licencia de 10, 20, 30 euros una vez que ya habían cobrado. ¿En cuánto vendían estas personas más o menos estas herramientas? Pues en unos $200, que no está nada mal teniendo en cuenta que, como os digo, solo os va a llevar el tiempo de poner el anuncio y una vez que la gente compre, adquirir la licencia e instalarla, ya que no incluye ningún tipo de personalización. De hecho, podéis ver vosotros mismos, si todavía existen este tipo de anuncios, que la personalización en cuanto a configurarte el correo o añadir un logo subía entre 50 y $100 más, por lo que podían acabar cobrando 300 euros por instalar la herramienta, cambiarte el logo y configurarte el correo. Algo que a alguien novato siguiendo mi vídeo le va a llevar unos minutos, y es que a mí realmente hacer todo no me llevaría más de 10 minutos. Por lo que primera manera de monetizar, sin riesgo, sin nada de inversión, ya que ni comprarías la herramienta, ni adquirirías hosting, ni tampoco dominio, y el margen está bastante bien, aunque no facturarías unas cifras súper altas, como vamos a ver ahora en otras maneras de monetización, en lo que esta herramienta se puede vender por muchísimo más dinero o que se puede facturar con ella muchísimo más dinero. La segunda manera de monetización es algo que yo vi enseguida, es una oportunidad en la que yo pensé, ¿por qué esta gente vende la herramienta sin modificar a cualquier persona que lo quiera comprar, cuando yo puedo buscar otro tipo de clientes que necesiten una solución más personalizada y venderle este tipo de herramientas por mucho más dinero? O incluso detectar un problema o un proceso en una empresa en el que yo, vendiéndole esta herramienta de inteligencia artificial, les pueda ahorrar tiempo o dinero o las dos cosas, y venderle este tipo de herramientas pues por muchísimo más dinero, cuando tampoco es que me vaya a llevar muchísimo más tiempo. Por lo que segunda manera de monetizar es vender este tipo de herramientas personalizándolas para empresas. Y voy a ponerte un ejemplo de un caso real. Es muy probable que hayas visto que está muy de moda la automatización de YouTube. Hay muchísima gente vendiendo formaciones y hay muchísima gente haciendo este tipo de automatización. Si yo creo una herramienta como esta, la personalizo para que las categorías sean relacionadas con YouTube, las plantillas sean relacionadas con YouTube, como generador de títulos clickbait para YouTube, generador de títulos sin clickbait para YouTube, generador de descripciones para YouTube, generador de etiquetas para posicionar vídeos en YouTube, y todo lo que se te pueda ocurrir, incluso en la generación de imágenes podría hacer que se creasen como miniaturas o elementos para utilizar en miniaturas. Incluso otra plantilla sería ideas para miniaturas. En este caso la gente simplemente teclearía en un par de palabras o en una línea de qué trataría su vídeo y le podría aportar las ideas que yo quisiera. Hasta este punto se pueden personalizar este tipo de herramientas. Cuando tú creas una de estas herramientas, la personalizas de esa manera y se la presentas, por ejemplo, a una persona que vende este tipo de formaciones o que se dedica a ello, el valor que ve es brutal. De hecho, dejando a un lado la persona que se dedica a ello, vayámonos a esta persona que vende formaciones. Podría utilizar esta herramienta para sus alumnos, por lo que o aportaría más valor en su formación o incluso podría aumentar los ingresos cobrándole a sus alumnos por utilizar una herramienta de inteligencia artificial entrenada por él, que le ayudaría a crear de manera automática y automatizada títulos, descripciones, miniaturas, etiquetas, ideas para creación de vídeos, absolutamente todo. Y te cuento esto porque es un caso real. Esta persona llega a pagar hasta 6.000 euros por una herramienta personalizada para crear todo este tipo de contenido que te digo. Y te puede parecer bastante dinero, pero realmente, como os digo, aparte de aportarle valor a su formación, ya que ofrece algo diferenciador respecto a los demás, le genera ingresos porque cobra a sus usuarios, a sus alumnos, por utilizarla. Este mismo ejemplo podría ser para Amazon FBA, para agencias de marketing digital y para un montón más
más de profesiones digitales, pero es que no solo hay que irse eso, sino que hay muchas empresas que a día de hoy tienen tareas que están realizando personas y en realidad podrían automatizarlas con este tipo de herramientas de inteligencia artificial. O hay pequeñas empresas, como también me ha pasado, en las que el mismo empleado que gestiona las redes sociales le mandan la tarea de crear anuncios y realmente no sabe sobre copywriting, y con una herramienta como esta, personalizada y entrenada para ese tipo de cosas, no solo le ahorrarías tiempo a esta empresa, a esta persona, sino que además le darías más calidad de la que puede aportar la persona que estaba haciendo ese trabajo en sí. En este tipo de herramientas también se pueden subir archivos PDF y que te haga resúmenes o que te haga de buscador, por lo que te estoy dando muchísimas pistas de lo que le puedes ofrecer a una empresa a la hora de venderle una herramienta como esta personalizada. Recordar además que lo que es la página principal donde aterriza el usuario realmente se puede quitar y que únicamente esté ese panel directamente del usuario donde la empresa va a poder utilizarla, va a poder darle un usuario a cada trabajador, que esto es muy importante porque mucha gente pensará ¿y por qué no pagan el plan mensual de ChatGPT? Pues porque, por ejemplo, una empresa de marketing digital que tenga 40 personas teletrabajando tendría que pagar 40 planes, uno por cada trabajador de ChatGPT, y de esta manera realmente con la API, dependiendo del GPT que utilicen y dependiendo obviamente del consumo que hagan, lo más probable es que les salga más barato y además ya va a estar directamente entrenado, no van a necesitar buscar prompts, entrenar ellos los chats, que ahora ya se puede hacer en ChatGPT, los chatbots, simplemente tendrían que entrar a esta intranet que tú le crearías, ya que le instalarías incluso en su propia página web, en otra URL de su propia página web, le podrías instalar esta herramienta y que cada trabajador tenga sus claves para entrar y utilizar ciertas funciones. Incluso puedes limitar que un usuario utilice el generador de imágenes pero no el de textos, y que otro solo pueda utilizar el texto a voz, o que solo tenga 10.000 palabras, o que solo puede generar uno 100 imágenes al mes y el otro 50. Todo esto se puede hacer. Esto lo haces, como te digo, detectando procesos en empresas que hacen trabajadores manualmente que puedan automatizar, y como te digo, incluso una pyme va a ver valor si le sabe solucionar un problema ahorrándole tiempo, dinero o ambas cosas. Yo esto lo he hecho, por eso te aseguro que funciona y que se puede hacer, y que en este caso las herramientas no se venden por 300 euros. Aquí el precio que quieras poner va a depender de ti, y dependiendo del trabajo que hagas, pues podrías cobrar 600, 800, 1000, 3000, como te digo, dependiendo del trabajo que hagas, del valor que aportes y de lo que el cliente esté dispuesto a pagarte. Tercera manera de monetizar, y la más obvia, la que cualquier persona se imaginaría desde el principio: crear esta herramienta y explotarla tú mismo mediante esas suscripciones que veíamos antes, mensuales, anuales o para toda la vida. De esta manera también se pueden generar ingresos. Ten en cuenta que ahora mismo hay bastantes herramientas de inteligencia artificial que ofrecen este tipo de servicios de pago, por lo que vas a tener que trabajártelo bastante, y te recomiendo, y es la manera que me ha funcionado a mí, que para promocionar tu herramienta, una vez que la tengas lista y esté funcionando, crees contenido en redes sociales. A mí me ha funcionado tanto YouTube Shorts como TikTok como Instagram Reels. Volviendo al ejemplo de antes, en el que creo, por ejemplo, una herramienta y la especializo para todo el tema de creadores de contenido, para youtubers, y creo vídeos cortos en los que digo: utiliza esta herramienta para crear los mejores títulos, utiliza esta herramienta para crear títulos persuasivos, utiliza esta herramienta para generar miniaturas que aumenten tu CTR, y ahí es donde pues mostrarías tu herramienta, mostrarías cómo lo haces, ni siquiera tienes por qué mostrar tu cara. YouTube y todavía no estás utilizando esta herramienta. Sí, se me anda. Vamos a crear títulos que enganchen y aumenten tu CTR para tus vídeos de YouTube. Introducimos la temática del vídeo, el idioma, e incluso podemos pedir que nos genere el título con un determinado tono de voz. Le damos a generar y en cuestión de segundos nos dará varias opciones en las que podremos escoger. Ahora vamos con la descripción. Le decimos de nuevo sobre qué trata nuestro vídeo. También podemos seleccionar el idioma y el tono con el que queramos que la cree. Le damos a generar y al momento obtendremos los resultados. Esta herramienta te permite crear párrafos perfectamente estructurados y altamente persuasivos que harán engancharse a tus lectores. Tendremos que introducir la descripción o la temática del artículo. También podemos meter palabras clave que queramos que se incluyan para ayudar a optimizarlo y a que se posicione. Y por supuesto, también podemos hacer todo lo que queramos dependiendo de a qué público nos dirijamos o para darle un enfoque diferente. Y subiendo este tipo de contenido, enseñando las funciones de tu herramienta, vas a ver que se te registran personas y que algunas personas acaban pagando. Realmente puedes hacer que tengan que pagar desde el principio, pero yo te recomiendo, sobre todo teniendo en cuenta toda la competencia que hay, que suelen ofrecer, o ciertas palabras gratuitas, que tú lo puedes hacer, poner que el usuario tenga 10.000 palabras gratuitas, o incluso poner un mes gratuito
de manera ilimitada en el uso, que yo eso sí que no lo recomiendo. Yo, por ejemplo, en una de ellas tienes de manera gratuita 48 horas, en otra tengo 72 horas, pero tienes un límite en cuanto a la generación de palabras, para que de esta manera pues la gente no se aproveche creando multicuentas, etcétera. Hay mucha gente que se te va a registrar, va a utilizar la prueba o va a probar la herramienta y luego algunos acabarán pagando. Ya verás que hay gente que sigue pagando durante meses, incluso hay gente que sigue pagando durante meses y no lo utiliza, la típica suscripción que se te queda ahí, vas pagando mes a mes y no nos enteramos. Y hay otra gente que la sigue pagando y la va utilizando, otros que dejan de pagar algún mes pero se vuelven a suscribir, gente que compra el año por adelantado. Depende de la herramienta que crees, depende de lo que ofrezcas, pero lo normal es que crees varios planes, un plan básico inicial, otro medio, otro más caro o no, y creas únicamente 2 o quieres tener 5, pero pues ten en cuenta que, por ejemplo, 10 usuarios, que es muy fácil de conseguir a 10 euros, son 100 euros y que tendrías de manera recurrente si se hacen suscriptores mensuales. Y como te digo, vas a ver que si creas una herramienta, la personalizas, haces unos vídeos de calidad, es muy fácil que en los primeros días ya consigas 4 o 5 usuarios. ¿Cuánto se puede ganar con esto? Bueno, pues realmente yo creo que no hay límite. No creo que con un script PHP prediseñado utilizando únicamente la API de OpenAI pues llegues a facturar 100.000 euros al mes, pero no me parece descabellado tener 1, 2 herramientas, aunque realmente puedes crearte todas las que quieras, y generar cientos o 1.000, 2.000, 3.000 euros al mes. La última manera de monetizar estas herramientas que voy a comentar no es una manera directa, pero para mí sí es indirecta y a mí me ha servido mucho. Sobre todo me ha ahorrado muchísimo tiempo y me ha dado muchísima calidad en cuanto a las cosas que yo genero con ella, y es utilizarla para mis propios negocios. La instalo en mi propia página web, entreno varios chatbots, hago varias buenas plantillas con unos buenos prompts y me sirve muchísimo, por ejemplo, para mi agencia de marketing, para el canal de YouTube, para todo lo que tiene que ver con redes sociales, para un montón de cosas. Hago textos SEO que me posicionan páginas web, hago copy para anuncios y, como te digo, aunque tú o la empresa a la que se lo vayas a vender, las objeciones que te puedan dar es que cualquiera puede utilizar ChatGPT, cualquiera puede utilizarlo, es verdad, pero no con tus prompts, no con tu entrenamiento, que es único el entrenamiento que tú hagas, por lo que tienes ahí un valor diferencial y en mi caso me sirve y me ha ayudado a ahorrar muchísimo tiempo y a generar sobre todo contenido de calidad. Así que, como te digo, también puedes utilizar esta herramienta para otro negocio que tengas y de esta manera aumentar los ingresos y por lo tanto monetizar más. Por último, comentar que os dejaré un enlace en la descripción para que podáis contactar conmigo o con alguien de mi equipo para que nosotros hagamos este trabajo por vosotros, o por si queréis agendar una reunión para resolver dudas. También os dejaré un enlace para acceder a esta formación, pero de una manera más completa, ya que aquí obviamente no puedo contar absolutamente todo ni entrar en todos los detalles, ya que solo el tema de los prompts, entrenar la IA, hacer las modificaciones, si las hiciera aquí quedaría un vídeo de muchísimas horas. Así que si quieres ver esta formación muchísimo más a fondo, también te dejo un enlace en la descripción. Déjale like al vídeo si te ha gustado, espero que te sirva y suscríbete al canal porque nos vemos en el siguiente. Hasta luego.